Bueno, siguiendo con nuestras explicaciones de las tareas, ahora vamos a ver lo de la tarea 2, referente a morfología de dientes posteriores. ¿Sí? Lo que les recomiendo nomás es que esta parte de morfología encaremos de una manera distinta a lo que era anatomía dentaria, porque es otra bibliografía lo que vamos a estar mirando. De repente en Figun habíamos hablado de facetas, las curvas tenían aristas. Sin embargo, en este libro vamos a ver que no es así, y personalmente yo creo que realmente a manera didáctica Figun se entiende mejor cómo explica para comprender, pero clínicamente como presenta acá Jerry es más la realidad de los dientes. Bueno, entonces recomendación: borrar el chip con nuestra memoria. Por un ratito dejamos de lado lo que aprendimos en dentaria y encaramos esta nueva presentación de la morfología según Echeverry. Eso va a pasar siempre. Siempre que lean algún libro, siempre van a ver conceptos similares, o inclusive mismos conceptos se presentan de manera diferente, como en este caso. Así que eso es una recomendación para cuando vayan a leer los distintos libros. Lean con la mentalidad abierta y no traten de discutir mucho entre ellos, sino que aprender de cada uno es bueno. Como le dije, Figun personalmente yo, como veo, se entiende mejor a la manera de comprender, pero clínicamente es así como se presenta según Echeverry, es como se presentan los dientes posteriores. Bueno, acá tenemos la tarea de Elena. Elena había hecho, me envió esto, vamos a mirar. Primera pregunta, entonces, ¿cómo están divididos los rebordes? Habíamos marcado, acá está marcado touch. Vamos a ver si tengo borrador. No puedo borrar todo esto. Que hice hace rato, solo que se me apagó la computadora y tuve que empezar otra vez a grabar, por eso están las anotaciones de la explicación que ya había preparado, pero no quedó guardado nada. Lastimoso. A ver, ya había borrado todo y vamos a continuar. Bueno, primera pregunta, entonces dice: ¿cómo están divididos los rebordes? Tenemos los rebordes marginales, que son dos, distal y mesial, está bien. Rebordes marginales que son distal y mesial, que podemos ver aquí. Supongamos que es este el diente, entonces podemos distinguir que aquí tenemos un reborde, aquí hay otro reborde, lo que está en rojito, entonces es ahí los rebordes, ¿sí? Las elevaciones que están hacia mesial y distal, entonces son los rebordes marginales, ¿sí? Que están en mesial y distal, tanto en molares y premolares, como habíamos dicho. Después tenemos rebordes triangulares, que son dos tipos, o sea,
¿sí? Los rebordes triangulares, que son dos, que pueden ser centrales o suplementarios. Vamos a ver un poquito. Aquí estamos a dividir un poquito acá. A ver. Vamos a checar aquí. Vamos a tirar un poquito más. Ahí está. Bueno, entonces rebordes triangulares son dos. Está bien. Entonces acá cúspide, esto es en una cúspide, corresponde a una cúspide esto. Un reborde triangular va a tener un reborde central, vestibular y lingual en cada cúspide. Y los suplementarios, ¿sí? Vamos a ver un poquito. Esto está bien. Vamos a ver, rebordes triangulares centrales. Vamos acá a elegir el verde. Entonces tenemos centrales. ¿Cuáles son? Son estos. Acá por ejemplo tenemos de estas cúspides, tenemos aquí y aquí. Entonces tanto por dentro y por fuera, ¿sí? Esto es un reborde central, ¿sí? Solamente que este reborde central puede ser un reborde central vestibular y lingual, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que puede ser vestibular y lingual. Acá por ejemplo de este central, entonces esto es vestibular aquí, este central es vestibular y la lingual de este sería aquí, lingual, ¿sí? Es lo mismo que lo pasa acá. Este por ejemplo es lingual y el central vestibular es este, y por último tenemos los suplementarios. Los suplementarios entonces son vamos a ver, vamos a marcar en lila, suplementarios que forman parte de los rebordes triangulares son estos que están aquí, ¿sí? Acá. Entonces en el examen, si yo les marco el amarillo, ¿qué tipo de reborde es? Ustedes me van a marcar un reborde triangular central lingual, ¿verdad? O sea, o un reborde central. Esto puede estar en selección múltiple o como para escribir, pero lo que sí va a salir la imagen. Y sé que es muy difícil señalar en el material, así que nuestro problema, o sea, generalmente siempre tengo inconveniente en eso. Ya intenté en un examen y no saben cómo marcar, entonces yo lo que voy a hacer es subir la imagen ya señalando, por ejemplo, o una flecha o pintado en el tal color, y ustedes van a tener que señalar correctamente así como está pintado también aquí. Bueno, con respecto a las fosas, tenemos las fosas están divididas en funcionales y suplementarias, ¿sí? Las funcionales son mesiales en superiores y distales en inferiores, ahí está.
mesial en superior, distal en inferior. Y funcionales son porque reciben a las cúspides de soporte, que después en el 3 vamos a ver cuáles son las cúspides de soporte y cuáles son las de corte. Y suplementarias son que se complementan en la masticación, o sea, en esta fosa funcional tiene que caer una cúspide de soporte, corresponden a las mesiales en el superiores y distales en el inferior. Sin embargo, la fosa suplementaria es al revés, ¿verdad? Sería mesial en el inferior y distal en el superior, como está acá. Complementan a la masticación, no cae ninguna cúspide en dicha fosa, y es distal en el superior, mesial en el superior, o sea, al revés. Y los surcos son principales y accesorios. Surco principal, entonces sería aquí, vamos a marcar esto, principal va de mesial a distal, siempre de mesial a distal. Y surcos accesorios son las de por donde tienen el escape en los movimientos de lateralidad. Sí, sería esto, suplementarios. Aquí, aquí. ¿Sí? Central va de mesial a distal y accesorios son las que van perpendicular al surco principal. Ahora, ¿cuáles son las cúspides estampadoras o de apoyo de soporte? Dice, las cúspides estampadoras de soporte son, ¿quiénes son? Vamos a ver, son aquí está. Son, si esto es vestibular y esto es lingual, entonces las cúspides vestibulares de los inferiores y palatinas de los superiores son las cúspides de soporte, ¿sí? Vestibulares inferiores y palatinas superiores son cúspides de soporte. ¿Qué función tienen? Son las que mantienen el contacto para determinar la dimensión vertical, ¿sí? Entonces estos, al estar en contacto, son los que determinan la posición, la dimensión vertical. Y las de corte, que serían vestibular de superior y lingual de los inferiores, son las que acompañan para hacer la acción masticatoria de corte, ¿sí? No están relacionadas con la dimensión vertical. Entonces están relacionadas más con el corte de alimentos. Y de ahí viene el punto 4, la distribución de los del volumen cuspídeo, ¿verdad? Obviamente al determinar tanto la dimensión vertical, entonces las cúspides de soporte, apoyo o también llamadas estampadoras corresponden al volumen, en un 60% del diente corresponden a esas cúspides. Sin embargo, el 40% restantes son cúspides de corte. ¿Sí? Cúspide de corte es esa parte. Ahora, entonces esa es la división de volumen. Bueno, entonces ahora siguiendo a lo que refiere a superficie oclusal, entonces es determinar la distancia, o sea, es el área donde existe eficacia masticatoria, ¿sí? Si esto fuese a ver un poco,
esto fuese una línea aquí, la otra línea aquí, entonces esto corresponde al 100%. ¿A qué? 100%. Entonces, de vértice a vértice, que es la superficie oclusal, corresponde al 55% del diámetro de la corona. O sea que este espacio, un 45% distribuido entre aquí y ahí, tiene que estar de cúspide a cúspide. O sea que una cúspide no es necesario que esté aquí necesariamente tan lejano, lo que tiene que estar bien en el centro para dar también espacio al 45% que debe abarcar hacia afuera. Ahora, entonces ya vemos que existe un componente anterior de fuerza. ¿Y a qué se refiere? Dice, es una tendencia migratoria mesial de los dientes que puede ocurrir eventualmente debido a los mecanismos involucrados en el acto del cierre mandibular. Esto sí siempre quiere darse. Está bien esta definición, me gusta. Lo que hay que entender acá es que siempre los dientes tienden una tendencia a ir hacia mesial, ¿sí? No es que uno pierde un diente y el diente queda ahí en el lugar donde, o sea, los dientes vecinos quedan nada más como si nada, no reaccionan ante la ausencia de algún diente. Ese espacio que se deja, realmente los dientes tienden a ir hacia mesial, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, si uno pierde un canino superior, no es que el lateral se va a ir hacia distal, sino que la mayor tendencia es que el premolar ocupe, el premolar, que es el diente distal, venga a ocupar el espacio por el hecho de que hay una tendencia de venir hacia mesial. Esto también no es que siempre se da de manera así prolija. A veces el diente viene hacia mesial, pero con un componente de rotación o un componente inclinado, vamos a decirle. Es una migración que se da hacia mesial, pero dependiendo de la masticación, también va acompañado en otro sentido. Bueno, entonces está bien esto. ¿Cómo deben ser los contactos interoclusales? Dice aquí, la organización correcta deberá neutralizar esta fuerza existente. O sea, sí. O sea, interoclusal sería superior e inferior a lo que nos estamos refiriendo, sino que la estabilidad de un todo, bien, pero no. Los contactos interoclusales, lo que yo me quería que me anoten era esto, que deben estar situados en las elevaciones de los dientes, nunca en su vértice, y el contacto debe ser en punto y no en superficie. Y en el momento del cierre, todos los contactos deben producirse simultáneamente durante el cierre mandibular. Estamos hablando de todos los dientes, ¿sí? O sea, aquí por ejemplo vemos una oclusión, ¿verdad? Dice que, vamos a borrar un poco para poder marcar, ya también ya está marcado. Bueno, ahí está. Entonces, los contactos tienen que darse en punto, en punto, ¿sí? Lo ideal sería que no sean superficie. Es por eso que
Figun no, por ejemplo, si los dientes se presentaran en faceta, como dice Figun, ¿qué es lo que pasaría? Que los contactos van a darse en forma de superficie, porque va a ser así, algo así sería, si el diente fuese como Figun dice, ¿sí? Entonces sería superficie con superficie, y eso no es un contacto ideal. Es por eso que las cúspides vienen más en forma de reborde, porque al ser convexas es más probable que haya el contacto en punto. Acá, este punto, ¿sí? Por eso deben ser superficies convexas, ¿sí? Deben presentarse en las elevaciones, nunca, o sea, nunca en el vértice, pero sí en las elevaciones, o sea, no en esta punta. Cambiar de color, no en esta punta, ¿sí? Pero sí bien elevado, no cerca del surco, más cerca del vértice. Y no en superficie. Todos los contactos también deben, esto se refiere ya en general a todos los dientes posteriores. Al cerrarse deben presentarse en el mismo tiempo, ¿sí? Entonces esta respuesta está bien, pero me refería más a este punto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quiénes dan la estabilidad en sentido mesiodistal y la estabilidad en sentido vestíbulo-lingual? Entonces dice acá, los contactos oclusales se pueden clasificar según como veamos, ¿verdad? En sentido mesiodistal sería viendo de costado, o en sentido vestíbulo-lingual del diente si es que vemos el diente desde proximal. Entonces en sentido mesiodistal está dado por los paradores de cierre y estabilizadores, está bien. Y en sentido vestíbulo lingual está dado por los contactos A, B y C, ¿sí? Funciones y localización de los paradores de cierre. Entonces paradores de cierre y estabilizadores, o llamado también equilibradores, vamos a ver sus funciones. Funciones del parador es detener el cierre de la mandíbula cuando ésta se relaciona céntricamente, neutralizar las fuerzas ejercidas por los equilibradores. Esto también seguramente va a ser una oposición en los equilibradores, neutralizarse también. Vamos a ver después. Acá está, equilibrar las fuerzas ejercidas por los mantenedores, ¿sí? Siempre están el 1 y o sea, el punto 2 y el punto 1 están en contra, vamos a decirlo. Entonces, ¿dónde se localizan? Inclinaciones distales de los dientes posteriores y inclinaciones mesiales en los dientes posteriores inferiores. A ver un poco, mesial en inferior y acá está. Ahí está. Entonces podemos relacionar los paradores de cierre con la posición de las de las fosas suplementarias, ¿sí? Porque justamente en la inclinación distal está en los dientes posteriores superiores, los superiores, acá está. Y mesial de los inferiores se encuentran las suplementarias, o sea, paradores de cierre. Podemos asociar, para acordarnos nada más, su posición con las fosas suplementarias, ¿sí? Distal en superior y mesial en superior. En general se encuentran los rebordes marginales y con menos frecuencia en rebordes triangulares y suplementarios. Su ubicación está más cerca del vértice de las elevaciones que en el fondo, para permitir los diferentes deslizamientos sin intervención oclusales. Está bien.
equilibradores, entonces vamos a asociar más con fosas funcionales. Sería acá, vamos a ver, neutralizar ejercida por los mantenedores y asegurar la estabilidad en sentido vestíbulo-lingual. Están localizados en inicial de los superiores, como habíamos dicho, asociado con la fosa funcional, y distal de los inferiores. Acá mi opacidad es el problema porque se borra todo. Principalmente en rebordes triangulares centrales y suplementarios. El anterior habíamos mencionado principalmente en rebordes y deben estar por debajo de las elevaciones, ¿sí? Pero también puede estar en cresta. Muy bien, está bien acá. Contactos ABC es mucho más simple. Hasta acá es mucho más simple, más fácil. ¿Dónde se ubican los contactos? Pueden ser clasificados en contactos ABC, pero ¿dónde están? Acá está incompleto. Vamos a ver. Contacto A es el contacto que se da entre una cúspide de cúspide vestibular del superior con corte o vestibular inferior, ¿sí? Entonces está acá. Vestibular inferior con vestibular superior. Acá está contacto A. Más opacidad. Contacto A, ¿sí? Es acá. Entonces es una corte superior con corte inferior también. Soporte inferior. Corte superior con corte inferior es soporte inferior, es contacto tipo A. Vamos a ver qué dice acá. Tipo A. Se producen cuando las cúspides cortes superiores contactan con las cúspides de estampadoras o soporte inferior. Pueden ser mantenedores o estabilizadores. Cualquiera de esos tipos de contacto en sentido mesiodistal. La cúspide el contacto tipo B, sin embargo, es cúspide soporte con soporte. ¿Ven? Soporte con soporte. ¿Okay? Soporte superior con soporte inferior es contacto tipo B. Y solamente pueden ser equilibradores. Vamos a ver. Dice, los contactos tipo B son cuando entran estampadora superior, entran en contacto con estampadora inferior, estampadora, y sin ellos ineludiblemente se presentarán la mala oclusión, porque habíamos dicho que son las encargadas de determinar la dimensión vertical. Todos los contactos B son estabilizadores. Deben estar colocados lo más cerca posible de los surcos para que permitir las cúspides escape y no produzcan ningún tipo de interferencia. El contacto tipo B es el responsable de la descomposición de fuerza y distribuye a lo largo del eje mayor de dientes. Sin su presencia, los dientes inferiores mirarían hacia lingual y los superiores mirarían hacia vestibular, ¿sí? Son los de mayor volumen cúspide, habíamos dicho, y entonces están determinados, son equilibradores y dan el contacto tipo B. Ahora, contacto tipo C, entonces queda, es soporte superior con corte inferior, y son mantenedores mantenedores o equilibradores también pueden ser. Dice C, son cuando las cúspides estampadoras superiores o soporte superior ocluyen con corte inferior, ¿sí? Corte inferior con soporte inferior tipo C. Pueden ser mantenedores o equilibradores.
Bien. Entonces hay que completar más, ¿sí? Por favor. Tripoidismo entonces se refiere a que cada cúspide, los 3 puntos de contacto obtenidos, cada cúspide estampadora, cuando descansa sobre su fosa, se denomina tripoidismo y es la forma ideal de obtener la estabilidad. Está muy bien. Tripoidismo es 3 puntos de contacto, cada cúspide estampadora o de soporte, o sea, una cúspide de soporte estampadora, cuando descansa sobre su fosa, entonces tiene que tener 3 puntos de contacto. Si esos 3 puntos no se obtienen, entonces no hay equilibrio. Se refiere solamente a las cúspides estampadoras. ¿Sí? Acuérdense de eso, cada cúspide estampadora, cuando descansa en su fosa, tienen que tener los 3 contactos, como menciona aquí. Entonces en la fosa mesial debería descansar la estampadora inferior y en ese descanso tiene que haber 3 contactos, ¿sí? De los cuales uno debe ser de tipo B, contacto tipo B. Acá dice, o consta de 2 equilibradores, 2 de ellos, uno debe ser tipo B y un parador de cierre y un contacto B equilibrador. ¿Sí? Entonces siempre una cúspide al descansar, o sea, cúspide estampadora o de soporte, cuando descansa en su fosa, tiene que tener 3 puntos de contacto. ¿Está bien? ¿Cuál es la función de los contactos interproximales y dónde están ubicados? Entonces se refiere a la zona de contacto entre dientes continuos. Es responsable de mantener el equilibrio en el arco. El punto de contacto está ubicado en el tercio vestibular y oclusal de las caras que participan en su formación. Función. Función, lo que faltó acá. Función. Faltó. ¿Cuál es la función? Evitar el empaquetamiento alimenticio. ¿Sí? Después y mantener el arco dentario, sí, está bien. Es el punto de contacto que debe mantener el arco dentario. Me parece bien, eso está bien acá. Y evitar el empaquetamiento alimenticio también. Hay que colocar esos dos. Y su ubicación está en los tercios vestibular y oclusal que participan en las caras de formación. Sí, esto depende mucho desde la vista que se le da. ¿Sí? Viendo desde vestíbulo lingual, por ejemplo acá está ubicado hacia vestibular, por ejemplo. ¿Sí? Hacia vestibular, viendo desde vestíbulo palatino, en este caso glotón superior, entonces está ubicado más hacia vestibular. Dice, el punto vestíbulo lingual, el contacto está localizado de la mitad del diente hacia vestibular, ¿sí? Así como dice acá, de la mitad, en este caso por ejemplo está en la mitad, acá por ejemplo está más hacia vestibular ya. De la mitad del diente hacia vestibular, exceptuando los molares superiores donde están más hacia la mitad del diente y es mucho más grueso la superficie. ¿Sí? No siempre se da en punto, dicen, por eso es difícil obtener un contacto en punto, pero en restauración generalmente hacemos en superficie. ¿Sí? Y desde gingivo-oclusal está ubicada más hacia oclusal y medio, o en el medio, ¿sí? Del medio hacia oclusal sería, por ejemplo, visto esto desde gingivo oclusal sería así, está ubicado más hacia oclusal y en molares más hacia el medio, nunca hacia cervical, ¿sí? Siempre hacia oclusal o medio en molares. Esto es lo que faltó. También la ubicación de los contactos, ¿sí?
Este estaba acá, vestibular y oclusal. Sí, pero no especificó nomás, sí. Viendo desde gingivo oclusal están más hacia oclusal y el medio, y viendo desde vestíbulo lingual están más hacia vestibular y medio, ¿sí? Donde se localizan los surcos de trabajo y de balanza. Este sí es un poquito más acá en azul, pero vamos a ver. Entonces los surcos de trabajo y de balanza dependen, exclusivamente se habla de, acá estamos, de los movimientos de lateralidad, ¿sí? Por ejemplo, si uno realiza el movimiento de trabajo hacia la izquierda, hagan un movimiento de trabajo hacia la izquierda, ¿no? Se darán cuenta que al hacer el movimiento de trabajo hacia la izquierda, los surcos que se van a marcar en ese movimiento de trabajo van a ser cortos, ¿sí? Hacia nuestra izquierda, porque hacia ahí estamos haciendo el movimiento, el ángulo, el radio que se desplaza es corto. Entonces en el superior, por ejemplo, el inferior le va a marcar en el superior un ángulo casi perpendicular y corto hacia vestibular, y en el inferior los superiores van a marcarle en el inferior van a marcar los surcos de trabajo hacia lingual, ¿sí? Es lo que marca acá. Surcos de trabajo se encuentran vestibulares de los superiores y lingual de los inferiores, ¿sí? Son más perpendiculares al surco central y son más oblicuos los de balanza o movimientos de no trabajo. Eso sería en esta parte. El primero que habíamos mencionado es eso, y la segunda parte es más oblicuo, exactamente con una dirección hacia, vamos a ver, imaginarnos otra vez. Hagamos otra vez el movimiento de trabajo hacia la izquierda otra vez, pero en este caso vamos a imaginarnos qué movimiento está haciendo nuestro lado de no trabajo o balanza en este caso, ¿sí? El movimiento, el radio es mucho más largo, sin embargo en este caso el surco de trabajo que se de balanza o no trabajo que se marca en el lado derecho, que en nuestro ejemplo ahora que estamos llevando hacia la izquierda, nuestro no trabajo es la derecha, ¿sí? Entonces los inferiores marcan una salida hacia mesial y lingual, ¿sí? Los inferiores marcan en los superiores una salida hacia mesial y lingual, ¿sí? Y en los inferiores, los superiores marcan a los dientes inferiores el surco de balanza hacia vestibular y lingual, ¿sí? Es un poquito imaginarse cómo realizan ese movimiento en trabajo y no trabajo, ¿sí? O sea, tienen que imaginarse nada más cómo marca una cúspide ese surco en los distintos movimientos. ¿Está? Bueno, entonces tarea 1 y 2, examen del viernes, y protrusión sería esto nada más, ¿sí? De mesial distal a mesial en superior, y de mesial a distal al revés, el movimiento protrusivo en el inferior, porque es lo que marca, o sea, serían como marca la cúspide
al surco, porque por eso está el surco. El surco está para, o sea, es el camino que va a recorrer, debería de recorrer el diente. Estamos. Bueno, hasta aquí la explicación de la tarea.